Una confunde porque tiene dos fechas. La otra confunde porque parece una moneda diferente a lo que realmente es. El 1976 Bicentennial Quarter llegó a los bolsillos americanos con el texto 1776 no 76 grabado en su frente y un tambor colonial en el reverso. Y millones de personas lo apartaron inmediatamente preguntándose qué tenían en la mano. El 1999, Susan B. Anthony Dollar llegó al mercado siendo tan parecido en tamaño a un quarter que la gente lo confundía constantemente con 25 centavos y lo rechazaba con frustración. Dos monedas que la gente separó, guardó o ignoró precisamente porque no encajaban en lo ordinario. Y esa incomodidad, esa rareza percibida que hizo que millones de personas las pusieran aparte en lugar de gastarlas, es exactamente lo que hoy las convierte en piezas con un valor que sus contemporáneos nunca imaginaron. Una nació para celebrar el cumpleaños más grande de América. La otra regresó del olvido para una última actuación antes de desaparecer para siempre. Hoy vamos a hablar de ambas en detalle. Sus historias, sus variantes más valiosas, sus precios récord en subasta y los secretos que la mayoría de los coleccionistas casuales nunca descubren. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación revela el truco más rápido para identificar las versiones más valiosas de estas dos monedas en segundos. Imagina que llevas 17 años fuera del juego. 17 años en silencio, guardado, olvidado. Y de repente el mundo te llama una vez más. No porque te extrañara especialmente. No porque alguien hubiera reconsiderado tu valor. Sino porque simplemente te necesitaba para resolver un problema práctico. Te saca del cajón. Te pone en circulación de nuevo. Un año. Solo un año más. Y después adiós para siempre. Esa es exactamente la historia del Susan B. Anthony Dollar de 1999. Una moneda que había dejado de producirse en 1981, que había estado 17 años en pausa completa y que en 1999 regresó para una última actuación antes de ceder su lugar a la Sacagawea Dollar que llegaría en el año 2000. Un regreso que pocos notaron, una despedida que casi nadie vio venir y una moneda que hoy los coleccionistas persiguen con una intensidad que ningún otro año de esta serie puede igualar. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela exactamente porque este regreso de 1999 creó una de las variantes más valiosas y menos conocidas de toda la historia del dólar coin americano. Para entender por qué el 1999 es tan especial, necesitas conocer la historia completa de esta moneda. Y esa historia comienza con una mujer extraordinaria y una decisión gubernamental que no salió exactamente como planeaban. Susan Brownell. Anthony fue una de las figuras más importantes del movimiento sufragista americano. Una activista que dedicó décadas de su vida a luchar por el derecho al voto de las mujeres, que fue arrestada en 1872 por intentar votar ilegalmente y que murió en 1906 sin ver su mayor sueño cumplido. La 19ª enmienda, que garantizó el derecho al voto femenino, fue aprobada en 1920, 14 años después de su muerte. Pero en 1979, el gobierno de los Estados Unidos decidió honrar su legado de una manera permanente, poniéndola en la moneda de $1. Por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, el rostro de una mujer real aparecería en una moneda de circulación general. El diseño fue creado por Frank Gasparro. El anverso mostraba el perfil de Anthony con una expresión de determinación que muchos consideraron perfecta para una mujer que había dedicado su vida a no rendirse. El reverso adoptó el diseño del águila aterrizando en la luna que había aparecido en el Eisenhower Dollar, conectando simbólicamente el pasado y el futuro de la nación. Pero la realidad de la calle fue cruel con esta moneda desde el primer día. El Susan B. Anthony Dollar medía 26.5 milímetros de diámetro. El Washington Quarter medía 24.3 milímetros. Una diferencia de apenas 2.2 milímetros que resultó ser suficiente para crear una confusión masiva. La gente los mezclaba constantemente. Las máquinas vendedoras los rechazaban o los aceptaban equivocadamente. El público se quejaba. Los comerciantes se frustraban. Y después de producirlos masivamente entre 1979 y 1981, el gobierno simplemente los dejó de hacer. Los guardó en bóvedas federales. Siguió adelante. 17 años de silencio. Y entonces llegó 1998. Los sistemas de vending y tránsito del país reportaban una escasez crítica de monedas de dólar. La Sacagawea Dollar estaba en desarrollo, pero no estaría lista hasta el año 2000. Y en las bóvedas federales todavía había millones de Susan B. Anthony Dollars sin circular de principios, de los 80 que habían sido guardados sin usarse. El gobierno los liberó, agotó ese inventario acumulado, y aún así no fue suficiente.
La decisión fue casi inevitable. Había que producir más. Un año más de Susan B. Anthony Dollars para cubrir la demanda mientras la Sacagawea llegaba. Y así, en 1999, una moneda que el mundo había olvidado volvió a las prensas por última vez en su historia. Ese contexto hace que los números de producción del 1999 son especialmente reveladores. La Seca de Filadelfia, con la marca P visible en el anverso bajo el cuello de Anthony, produjo aproximadamente 29.592.000 ejemplares. Un número que parece grande hasta que lo comparas con las producciones de pennies o quarters del mismo año y entiendes que es relativamente modesto para una moneda de circulación general. Pero el número verdaderamente interesante viene de Denver. La Seca con la marca D produjo en 1999 aproximadamente 11.776.000 Susan B. Anthony Dollars, once melones, menos de la mitad de lo que produjo Filadelfia. Y esa diferencia de producción entre las dos secas es uno de los factores clave que define el mercado coleccionista del 1999. Y luego está la Seca de San Francisco. Los proofs del 1999 tuvieron una tirada de apenas aproximadamente 750.000 ejemplares. 750.000 en una serie donde años anteriores habían producido millones de proofs. Una tirada proof excepcionalmente baja que convierte al 1999S en una pieza genuinamente escasa dentro del coleccionismo de esta moneda. El valor del 1999 Susan B. Anthony Dollar refleja todo lo que hemos descrito. La rareza relativa. La importancia histórica. El último año de una serie. En condición circulada vale entre 1 y 4 dólares. En MS63 entre 6 y 15 dólares. En MS65 entre 18 y 40 dólares. En MS66 entre 60 y 130 dólares. Y en MS67, donde los ejemplares perfectamente conservados de este último año de producción son genuinamente escasos, el valor supera los 250 a 600 dólares dependiendo de la seca y las condiciones específicas. El 1999D en particular, con su producción notablemente inferior, mantiene una prima consistente sobre el 1999P en igualdad de grados. En MC66, el 1999D puede superar al 1999P en precio por un margen de 30 a 50%, y en MS67 esa diferencia puede ser aún mayor. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1999 Susan B. Anthony Dollar fue alcanzado por un ejemplar del 1999P certificado en MS68 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente 1.150 dólares. Un dollar coin que regresó de 17 años de olvido para una última actuación, conservado en perfección absoluta, convertido en una pieza de 4 cifras por los coleccionistas que entendieron desde el principio lo que ese regreso significaba históricamente. El no es proof tiene su propia historia de valor que merece atención separada. Con apenas 750.000 ejemplares producidos, el 1999S es uno de los proofs de dollar coin más escasos de la era moderna. En PR67 Deep Cameo puede valer entre 30 y 70 dólares. En PR68 Deep Cameo entre 70 y 150 dólares. En PR69 Deep Cameo entre 80 y 200 dólares. Y en PR70 Deep Cameo, la perfección certificada absoluta, ejemplares del 1999S han alcanzado precios entre 300 y 600 dólares en subastas especializadas, con su baja tirada siendo el factor principal que impulsa esa competencia entre coleccionistas de series completas. Hay un elemento del contexto histórico del 1999 que añade una capa narrativa que los coleccionistas con visión aprecian profundamente. El mundo en 1999 estaba obsesionado con el I2K. El miedo al efecto del año 2000 en los sistemas computacionales había generado una paranoia global. Millones de personas acumulaban alimentos, generadores, efectivo en casa. Y mientras todos preparaban el fin del mundo digital, nadie estaba prestando atención a una moneda de dólar que silenciosamente se estaba despidiendo para siempre. Esa invisibilidad, esa falta de atención colectiva en su momento final, es exactamente lo que hace al 1999 Susan B. Anthony Dollar tan interesante desde una perspectiva coleccionista. Las grandes oportunidades siempre ocurren cuando nadie está mirando. El tip de bonificación de hoy es específico para esta moneda y para este año en particular. Si encuentras un 1999 Susan B. Anthony Dollar en una colección heredada, en un set de monedas sin catalogar o en cualquier otro contexto, lo primero que debes verificar antes de cualquier otra evaluación es la marca de seca. Búscala en el anverso, justo debajo del cuello de Anthony a la izquierda. Si ves una D, tienes el ejemplar de menor producción del año y el más valioso en igualdad de condiciones.
Si no ves ninguna marca es el de Filadelfia. Y si ves una S con un acabado espejo en la moneda, tienes el proof de baja tirada que en perfectas condiciones puede valer cientos de dólares. Pero hay algo adicional que muy pocos coleccionistas casuales hacen con estos dólares. Los examinan bajo luz rasante para verificar si tienen golpes de bolsa, esas pequeñas marcas de contacto entre monedas que destruyen los grados altos. Un 1999D sin golpes de bolsa visibles bajo luz rasante, con su brillo original completamente intacto, es candidato inmediato a certificación. El costo de ese proceso puede multiplicarse varias veces si el resultado es MS66 o superior. Y con el 1999D, esa posibilidad vale completamente la inversión de verificar. El 4 de julio de 1976, el puerto de Nueva York estaba lleno de veleros gigantescos llegando de todo el mundo. 16 millones de personas llenaban las orillas del Hudson para ver el espectáculo más grande que la ciudad había visto jamás. Los fuegos artificiales duraron horas. El presidente Ford pronunció discursos. Las campanas repicaron en todo el país simultáneamente. América cumplía 200 años y lo estaba celebrando con una intensidad que solo se siente una vez en varios siglos. Y en los bolsillos de cada americano que vivió ese día histórico había una moneda diferente a cualquier quarter que hubieran tocado antes. Una moneda con 2 fechas, con un diseño completamente nuevo, con un joven tambor militar en el reverso que nadie esperaba encontrar en una moneda de 25 centavos. El 1976 Bicentennial Quarter, la moneda más reconocible de toda la era moderna americana, la que todo el mundo tiene, la que casi nadie ha mirado de verdad, y la que esconde un secreto de plata que hoy vamos a revelar completamente. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy podría hacer que vayas corriendo a revisar tu colección en cuanto termine este video. Hay algo inmediatamente especial en este quarter que lo distingue de cualquier otra moneda en circulación antes o después, su fecha doble. En lugar del año único que siempre ha caracterizado a las monedas americanas, el Bicentennial Quarter lleva grabado en su anverso el texto 1776-1976, 200 años de historia condensados en 4 dígitos separados por un guión. Es una decisión de diseño que ninguna moneda americana de uso corriente había tenido antes, y que convierte a este quarter en algo visualmente único desde el primer instante en que lo sostienes. Pero la historia de cómo nació ese diseño es igualmente fascinante. En 1973, el gobierno de los Estados Unidos convocó un concurso nacional para diseñar los reversos especiales del quarter, el half dollar y el dólar del bicentenario. Artistas de todo el país presentaron propuestas. Para el quarter, el ganador fue Jack L.R., un artista que presentó algo completamente inesperado. Un tambor colonial rodeado de una antorcha encendida y 13 estrellas, una por cada colonia original. En el centro de ese diseño, un joven soldado de la Guerra de Independencia tocando su tambor con determinación. No un águila, no un símbolo de poder. Un muchacho con un tambor. La imagen del pueblo ordinario que hizo posible la independencia. Una decisión artística que los numismáticos celebran hasta el día de hoy. Ahora, los números. Y los números del Bicentennial Quarter cuentan una historia de escala absolutamente monumental. Hay que entender primero que este quarter fue producido en 1975 y en 1976, pero todas las monedas llevan la doble fecha. No, existen Bicentennial Quarters fechados solo en 1975. Todas llevan la misma inscripción histórica, sin importar cuándo fueron. Acuñadas, la ceca de Filadelfia con la marca P produjo aproximadamente 809.784.016 ejemplares en la versión enchapada de cuproníquel. La ceca de Denver con la marca D produjo aproximadamente 860.118.839 monedas en la misma composición. Entre las dos cecas de circulación general, más de 1.669.000 millones de Bicentennial Quarters CLAD salieron al mundo. Es uno de los números de producción combinada más altos en la historia del Washington Quarter. Una avalancha de monedas diseñadas para que cada americano tuviera en sus manos un pedazo de ese cumpleaños histórico. Pero aquí viene el secreto que la mayoría de la gente que tiene Bicentennial Quarters en su casa no conoce. Y es un secreto que puede valer mucho dinero. Existe una versión del 1976 Bicentennial Quarter que no es de cuproníquel, que no es la moneda común que todos han visto. Es una versión de plata. Y no poca plata. Un 40% de plata en su composición, suficiente para darle un valor en metal precioso que los quarters regulares simplemente no tienen. El Mint produjo estos quarters de plata en 3 presentaciones diferentes, todas desde la ceca de San Francisco con la marca S,
Una versión sin circular para coleccionistas en sets especiales con una tirada de aproximadamente 11 millones de ejemplares. Una versión proof regular de plata con aproximadamente 4 millones de ejemplares. Y los quarters clad en proof regular con aproximadamente 7 millones de ejemplares adicionales. La diferencia visual entre un bicentennial, quarter de cuproníquel y uno de plata es detectable, pero requiere saber exactamente qué buscar. El canto de la moneda es el primer lugar a revisar. Como aprendimos con los Kennedy Half Dollars en episodios anteriores, el cuproníquel muestra una línea rojiza de cobre en el canto. La versión de plata muestra un canto uniformemente plateado sin ninguna línea de color diferente. Si tienes un Bicentennial Quarter con la S de San Francisco y el canto es completamente plateado, tienes plata. Y esa plata cambia completamente la conversación de valor. Hablemos de valores. Y para este quarter necesitamos separar claramente las dos realidades de valor. Para los quarters clad de circulación general, en condición circulada, el valor es entre 25 centavos y $1. En MS63 entre 3 y 8 dólares. En MS65 entre 8 y 20 dólares. En MS66 entre 30 y 70 dólares. Y en MS67, el nivel donde los ejemplares perfectamente conservados de esta emisión masiva son genuinamente escasos, el valor puede superar los 150 a 400 dólares. Pero el Bicentennial Quarter tiene algo adicional que lo distingue de otros quarters en los grados altos. La distinción entre tipo 1 y tipo 2. En el reverso, las letras de las inscripciones Quarter Dollar y E Pluribus Unum fueron grabadas con diferente grosor en distintos periodos de producción. El tipo 1 tiene letras más gruesas y es generalmente asociado con producción más temprana. El tipo 2 tiene letras más delgadas y es más común. Esta distinción, casi invisible sin lupa, puede añadir un premium de 20 a 40% al valor de un ejemplar, tipo 1 sobre un tipo 2 en el mismo grado. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1976 Bicentennial Quarter fue alcanzado por un ejemplar del 1776-1976D, certificado NS68 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $2.115, más de $2.000 por 25 centavos. Una moneda que fue producida en cantidades de casi 900 millones de ejemplares, pero que en ese grado de perfección absoluta se convierte en una rareza, que el mercado persigue con entusiasmo y dinero. Real. Para los quarters de plata del 1776-1976S, los valores son completamente diferentes. En MS65 el Silver Quarter puede valer entre 10 y 25 dólares solo por su contenido de plata más su valor coleccionable. En MS67 entre 60 y 180 dólares. Y los proofs de plata en PR69 Deep Cameo pueden valer entre 20 y 55 dólares, con los ejemplares en PR70. Deep Cameo alcanzando entre 150 y 400 dólares en subastas competitivas. El Bicentennial Quarter de plata en proof es considerado por muchos coleccionistas como una de las piezas más hermosas de toda la era moderna del Washington Quarter. El acabado espejo combinado con el diseño del tambor colonial y los 13 estrellas crea una pieza visualmente impactante que en los grados más altos justifica completamente su precio de mercado. El contexto histórico del 1976 añade una dimensión emocional a esta moneda que ningún otro Washington Quarter puede igualar. Esta moneda nació durante la celebración más grande en la historia de los Estados Unidos. Fue acuñada mientras América miraba hacia sus orígenes y hacia su futuro simultáneamente. Fue usada para comprar entrada al Bicentenario, para dar propina en restaurantes que servían hot dogs y apple pie ese 4 de julio, para hacer llamadas desde teléfonos públicos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Es una moneda que vivió un momento histórico específico e irrepetible, y esa carga emocional y narrativa tiene un valor que trasciende cualquier número en una tabla de precios. El tip de bonificación de hoy es específico, práctico, y puedes ejecutarlo ahora mismo si tienes Bicentennial Quarters en casa. Busca todos los quarters con la doble fecha 1776 y 976 que tengas disponibles. Sepáralos en dos grupos, los que tienen marca P o D y los que tienen marca S. Los del grupo S son los que necesitas examinar primero con mayor atención. Con los que tienen S, examina el canto bajo buena luz. Si el canto es completamente plateado y uniforme sin ninguna línea rojiza visible, pon esa moneda aparte inmediatamente. Tienes plata. Ahora examina su superficie. ¿Tiene acabado espejo? ¿Los relieves del diseño contrastan dramáticamente con el campo de la moneda? Si la respuesta es sí, tienes un Silver Proof del Bicentenario.
Si el acabado no es espejo, sino más suave y uniforme, pero el canto sigue siendo plateado, tienes el Silver Uncirculated Set Coin. En cualquiera de los dos casos, el valor supera con creces al de un quarter regular y merece evaluación profesional antes de cualquier decisión de compra o venta. Con los grupos P y D, enfócate en encontrar los ejemplares con mayor brillo y menos marcas de contacto. Los que luzcan como si nunca hubieran circulado son candidatos a certificación, especialmente si el brillo original del cuproníquel se mantiene completamente intacto. Y cuando los examines bajo lupa, compara el grosor de las letras del reverso para identificar tipo 1 versus tipo 2. Esa distinción adicional puede marcar la diferencia entre una oferta ordinaria y una que refleje el verdadero potencial de tu pieza.